de tomografía, el laudo que van a escribir tiene que tener los 7 ítems que ya nosotros hablamos anteriormente, ¿lembran? ¿Sí? Tiene que tener el tipo de estudio, el tipo de ventana o el tipo de ponderación, si es una resonancia, ¿sí? Lembren, en tomografía se dice ventana, ventana ósea, ventana cerebral o ventana parenquimatosa. En resonancia se dice ponderación entre 1, entre 2, entre 1 con contraste, en flare, en Stir flare, en difusión, ¿sí? Todas esas ponderaciones en densidad protónica, que es poco probable que les pregunte densidad protónica porque en neurología no se usa mucho la densidad protónica. Y luego del tipo de ventana o de ponderación, el corte, si es sagital, axial o coronal, y el tipo de lesión. En lesión puede ser hiperdensa o isodensa o hipodensa o heterogénea, ¿está bien? En el caso de la tomografía. En el caso de la resonancia, puede ser hiperintensa, isointensa, hipointensa o heterogénea, ¿está bien? En el caso de las resonancias, ¿está bien? Luego, ¿dónde se ubica esa lesión? ¿En qué zona del cerebro está ubicada? Está ubicada en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal, occipital o en los núcleos de la base. Esas son las posibilidades de ubicación. Se ubica lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital o núcleos de la base. No precisan especificar cuál núcleo, pero sí saber que es en los núcleos de la base. ¿Está bien? Si ustedes quieren especificar, no hay problema. ¿Está bien? Si quieren especificar a nivel del tálamo, a nivel del caudado, a nivel del lenticular, entonces ustedes lo pueden hacer. Pero con que ustedes especifiquen que es en los núcleos de la base, yo sé que están ubicados anatómicamente. ¿Entendieron? ¿Sí? Y puede tener también más de una ubicación. Puede ser frontoparietal, frontotemporal. ¿Entendieron? Y luego de que dicen la ubicación, me van a decir cuáles son los efectos que causa, ¿sí? Cuando hablamos de efectos, hablamos de efectos de masa, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los efectos de masa que causan una lesión? Puede ser desviación de la línea media, puede ser estrechamiento de los ventrículos o colapso de los ventrículos, dilatación de los ventrículos contralaterales, edema perilesional, que es frecuente el edema perilesional, ¿sí? Hemorragia secundaria, y finalmente van a decir el diagnóstico, ¿bien? ¿Dónde está diagnosticado? O sea, ¿cuál es el diagnóstico de ese paciente? Tiene un tumor cerebral, ese paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? O sea, ¿cuál es un hematoma subdural, un hematoma epidural? ¿Entendieron? La otra imagen no tienen que escribir el laudo completo, la otra imagen solo tienen que escribir el diagnóstico. Yo les voy a preguntar el diagnóstico. ¿Está bien? La primera imagen que estuvimos hablando ahorita, yo la voy a proyectar. ¿Está? Yo la voy a dejar aquí, unos 15 minutos, 20 minutos, proyectada, mientras ustedes hacen la prueba, y ustedes van a estar haciendo el informe con lo que estén viendo en la imagen. ¿Está bien? No va a venir en la pregunta. La pregunta solo va a venir la pregunta y va a estar proyectada. ¿Está? Ok, va a estar proyectada para la batería A y para la batería B. ¿Sí? Saben que siempre hay dos baterías. ¿Está? Ahora, esa pregunta que tienen que escribir el laudo, les voy a hacer claro, si tiene un solo error, tiene cis, completa. ¿Está? No puede tener ni un error. ¿Por qué? Porque como va a ser proyectada, la probabilidad de colar es altísima. ¿Está? Yo sé cómo es mi gente. ¿Está bien? Algunos colan, otros no tanto, pero la probabilidad de colar cuando es proyectada es alta. ¿Está bien? Porque con solo que Nubia esté enfrente, a lo mejor no está colando o no está dando cola, pero a veces nosotros tenemos la tendencia a hablar. Entonces, tipo de imagen, fotografía, tipo de lesión, no sé qué cosa, y el que está atrás solo está colando. ¿Está bien? Entonces, si estás colando y sabes 6 y no sabes una, significa que no sabes. Si sabes, te la sabes las siete características. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Ah? Si te sabes solo 3 características es que las escuchaste. Lo más sencillo es que las escuchaste. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Ah? No pueden, hay que hacer.
Entonces, la otra imagen, la del diagnóstico, es así, como va a venir en el papel, va a venir impresa en el papel, entonces esa va a ser una imagen clara de qué es lo que tiene el paciente, no va a ser ambigua, ¿sí? Va a ser una hemorragia intraventricular, un hematoma epidural, un hematoma subdural, una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intraparenquimatosa, un tumor, una esclerosis múltiple, o sea, algo bien claro. Y ahí solo tienen que escribir el diagnóstico, más nada. No tienen que decir si es tomografía, si es resonancia, nada. Diagnóstico, esclerosis múltiple. Diagnóstico, tumor cerebral. Diagnóstico, hematoma subaracnoideo. ¿Entendieron? O sea, hemorragia subaracnoidea. ¿Entendieron? Solo el diagnóstico. En la que va a venir impresa, en la que voy a proyectar, tienen que escribir todo. ¿Está? Con todos los ítems. Un ítem malo, chis, toda la pregunta. ¿Está? Pero bueno, esa va a ser la pregunta extra, la de la pregunta 16. Así que tienen la opción de perderla si ustedes quieren. ¿Está? Ahora, ¿qué otras preguntas vamos a hacer? ¿Qué es segura? Ya les dije esas dos que son seguras. Vamos a hacer una pregunta sobre los montajes. ¿Lembran los montajes en electroencefalografía? ¿No? Eso. Los montajes en electro pueden ser montaje longitudinal, montaje transversal y montaje referencial. ¿Está? Entonces, si yo les escribo, por ejemplo, yo no les voy a poner el diseño no esperen el diseño del transversal es así, ¿cierto? ¿Está? El diseño del transversal, el diseño del longitudinal es así. Y el del referencial es así. Pero yo no te voy a escribir eso. ¿Está? ¿Yo qué le voy a escribir? ¿Dónde está el apagador? ¿Ya entendieron esto entonces? Eu tenho uma dúvida aí. Porque bueno. essa de baixo aqui, onde é a trombectomia, está de 0 a 1. O 0 a 1 não caberia também nesse de cima aí, que seria intraarterial, que está de 0 a 2? Caberia um aí. Sim. E qual a diferença? Como é que eu vou saber que, em questão de idade, outras coisas? No, lembra que tienen otros criterios. ¿Sí? Estos son los criterios generales. ¿Está bien? ¿Cuáles son los criterios generales? ¿Cómo se llama esto? El tiempo, el NIS, el aspect y el ranking. ¿Está? Estos son criterios generales, pero después tú tienes otros criterios. ¿Sí? ¿Qué significa? Estamos hablando del ranking, ¿verdad? No sé si todos los demás tienen esa duda. El ranking va de 0 a 2, de 0 a 2 y de 0 a 1. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos un ranking de 0 a 2, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, un paciente que tiene estas manifestaciones clínicas o tiene un ranking de 0 a 2, tiene dos opciones. ¿Sí? Imagínate. Vamos a hacer un ejemplo que estuve conversando con uno de ustedes hace unos días. Déjenme borrar acá. Después vamos a eso de las proyecciones, montajes. Tenemos paciente de 83 años con ABC de 4 horas de evolución, tiene un ranking de 2 puntos, tiene un NIS de 8 puntos, ¿está bien? Y tiene un aspect de 6 puntos. Aspect de 6 puntos. Entonces, ¿qué opciones tienes para ese paciente? ¿Qué le va? Ok, ahora vamos a ver. ¿Le puedes hacer trombolisis intravenosa? Sí, sí, ¿verdad? Entonces le puedes hacer. Tenemos acá. ¿Están entendiendo todos? ¿Sí? Ok, esa es una pregunta segura, muchachos. Le puedes hacer a este paciente. Tenemos trombolisis intraarterial y
trombectomía mecánica, ¿cierto? A este paciente le puedes hacer trombolisis intravenosa, cumple con criterios. Tiene 83 años, tenemos una ventana para trombolisis intravenosa de mayores de 80 años. Tenemos una ventana de 0 a 3 horas que si fuese en la ventana de 0 a 3 horas no le puedes hacer, porque es hasta 80 años, ¿está bien? Ahora, pero la de trombolisis, la otra de 4.5 se puede, ¿entendieron? Entonces le puedes hacer, ok, le puedes hacer trombolisis intraarterial. Não. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedes Pode, hacer? menor de trombolisis 6 horas, intraarterial? de 5 a 24, pode. Es menor de 6 horas. Le puedes hacer, ¿está bien? Le puedes hacer trombectomía mecánica. Não, ¿Por qué? porque o ranking... Porque el ranking es el ranking que te permite la trombectomía mecánica es de 0 a 1. Entonces ya descartas la trombectomía mecánica. ¿Entendiste? Ah, então tá, nesse caso eu entendi. Então, nesse caso aí, eu posso usar os dois, tanto a intravenosa como a intraarterial. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Está? Aquí ya descartaste la trombectomía mecánica. No se le puede hacer trombectomía mecánica. ¿Estamos claros por qué no se le puede hacer trombectomía mecánica, cierto? Sí. ¿Sí? Porque tiene un ranking de 2 puntos. ¿Está bien? Entonces, vamos a los siguientes. Le puedes hacer según los demás datos. Tiene 4 horas. 4 horas de evolución. ¿Está? Tiene un ranking de 2. Tiene un NIS de 8 y tiene un aspect de 6. Con el aspect, vamos con el último, el aspect. Con el ranking, perdón, en este tiempo sí le podías hacer, discúlpenme aquí. Por el tiempo le puedes hacer los 3. Estamos en el primer factor, que es tiempo. ¿Está bien? No sé si me están entendiendo. Sí, en el primer factor es tiempo. Por el tiempo, basándonos en el tiempo, le puedes hacer trombolisis intravenosa, trombolisis intraarterial y trombectomía mecánica. Mas a primeira aí não pode, porque senão é só até 3 horas. No, hay una de 4 de 4 hasta 4 horas y media. Sim, mas aqui não é até 3 horas. Sí, tienes razón. Tiene hasta 83 A años. intravenosa não pode. Entonces la intravenosa no la puedes hacer porque tiene 83 años y la intravenosa es solamente hasta 80 años cuando es la de 3 horas. Sí, la de 4 horas permite, pero en menores de 80 años. Tienes razón. ¿Está bien? Entonces esta no se puede hacer. ¿Está? Vamos entonces ahora con el ranking. Con el ranking. Ranking, ¿le puedes hacer intravenosa por el ranking? Sí, ¿verdad? ¿Le puedes hacer intraarterial por el ranking? ¿Sí? Ok. ¿Y trombectomía mecánica? No. Ok. Vamos ahora por el NIS. ¿El qué? Não entendi por que o ranking não pode fazer nesse caso aí. ¿Por qué? Eu não entendi por que o ranking não pode entrar nesse caso aí. ¿En cuál ranking no puede entrar? Cadê a trombectomia? La trombectomía mecánica solo acepta de 0 a 1. Ah, tá. Não entendi. ¿Alguien no está entendiendo? Ok. ¿Alguien no está entendiendo? ¿Todos están entendiendo? Tienen que entender porque esto es una pregunta de examen, muchachos. ¿No estás entendiendo? Mas não, eu estou com a dúvida do seguinte. ¿Ah? A idade. Sí, es confusa. La neurología es confusa. Não, mas essa pergunta aí nem se fala. ¿Por qué? Porque ela é. ¿Ah? Ela é difícil, uma pergunta. Es difícil. Professor, a idade já não. A endovenosa já não é contraindicada pela idade, então não seria todos que não. Vamos a terminar. Vamos a terminar. ¿Sí? Vamos a terminar. É Por favor. item, mas a idade. Ah, no, bueno, sí, tú tienes razón, pero vamos a terminar. Ah, tá. Vamos a terminar. ¿Entendieron? Entonces, el NIS. Parecerá favorável ou não. ¿NIS? ¿Contraindica la intravenosa? Não. No. ¿La intraarterial? No. ¿La trombectomía mecánica? Não. No. Ok. Aspect. Aspect de 6 puntos. ¿Qué se puede hacer con el aspect de 6 puntos? ¿Se puede hacer intravenosa? ¿Ah? Sim. Pode. No. No. La intravenosa es para 7 o más. 7 o más. Intravenosa 7 o más. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces no puedes hacer. Ou da conta. ¿Puedes hacer intraarterial?
Sí. ¿Puedes hacer trombectomía mecánica? Sí. Ajá. Entonces, ¿cuál es la elección? Interarterial. ¿Es difícil? No. ¿Hay que analizar? Sí. Hay que mucho analizar, pero difícil no es. No é impossível, né? ¿Ah? ¿Qué pasó? Les digo, ¿dieron con el resultado? Sí. ¿Lo puedes hacer rápido? Dicen, no, bueno, entonces ya descarto. Sí, habías descartado la intravenosa. Ya sabías que intravenosa no era. Sí. Entonces ya te vas a la que es, pero tienes que hacer todo el diseño para poder entender. Ô professor, a mecânica faz acima de 80 anos? ¿Ah? A mecânica faz acima de 80 anos? Puedes hacerlo. Pode fazer? Puedes hacerlo. ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿O alguien no entendió? ¿Ah? No, por eso les estoy preguntando ahora. ¿Ah? Les estoy preguntando ahora. Ahora, si ustedes se van, tienen que analizar los 4 aspectos. Yo les voy a dar la clínica del paciente. Les puedo decir, tiene un aspecto de esto, tiene un NIS de esto, y tiene un ranking de esto, y tantas horas, y la edad que tiene. Entonces ustedes van a ir diciendo, se puede hacer esto, se puede hacer esto. Mira, lo que sí tienen que tener por seguro es que no se pueden hacer 2 cosas. O es una o es la otra. Yo voy a pensar bien la pregunta para que se pueda hacer una sola cosa. ¿Ah? ¿Ah? ¿Aprendiste o no? ¿Sí? Entonces, ¿es difícil? Sí, pero es que así les va a salir en la vida real. Les va a salir un paciente con diferentes parámetros. Nesse caso aí, o ranking pode ser por todos eles, porque de 0 a 2 para tudo. ¿Cómo? El ranking no puede ser para todos. Não, eu falo assim, porque ali embaixo na trombectomia, o ranking é de 0 a 1. Ajá. Mas, portanto, lá de 0 a 2, ele pode ter um ranking de 1 também, porque de 0 a 2 para tudo ele. No, esto no estás entendiendo. No es que cabe, es que el ranking te da. Paciente tiene el ranking 0, el paciente está asintomático. En el ranking 1, el paciente tiene síntomas, pero síntomas no determinantes. Y en el ranking 2, el paciente tiene una discapacidad leve. Entonces, este paciente si tiene el ranking 2, Não vai ser um. Nunca vai ser um. este paciente que tiene el ranking 2, ¿qué tiene? No es que cabe en 1, es que tiene una discapacidad leve. Entonces, no es que el 1 cabe en 2, ¿entiendes? Que son cosas diferentes. El 0 es una cosa, el 1 es una cosa, el 2 es otra cosa. ¿Sí? Ahora, numéricamente, el 1 cabe en el 2, sí, el 1 es 2 veces, el 2 es 2 veces 1. Pero no se trata de eso, ¿está bien? ¿Entendieron? ¿Sí? No aspects é menor ou igual ou maior ou igual? Igual o mayor. Porque aí também pode trocar. Oh. Na tabela está tudo menor ou igual. Ah, no, aquí lo pusieron mal. Pero vean la tabla que yo les di. ¿Quién escribió esto? El que escribió esto lo escribió mal. Sencillo. ¿Tú viste? Por quê? Porque esto es mayor o igual. Ai, É ao contrário. Tienes problemas con los signos mayor que y menor que. Ah, ok. Esto es mayor. Eles aí tá todos maiores. Espérate. Ah. No, aquí en esta pregunta voy a dar puntuación. Esto mismo. Sí, la pregunta va a ser esta misma que les hice ahorita. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Analizar. Já tem a resposta para essa pergunta. ¿Sí? ¿Ah? Agora sim. ¿Sí? Yo le voy a decir el ranking del paciente, le voy a decir el aspecto del paciente, le voy a decir el NIS del paciente y el tiempo y la edad. ¿Ah? No, la tabelilla tienen que saberse. La tabelilla se la mandé hace 5 días. ¿Ya se lo saben? ¿Ah? No, pero es que para qué si la tablilla ya todos la tienen. Todos tienen la tablilla. ¿Hay alguien que no tenga la tablilla? Todos la tienen, se la envié hace 5 días. Es la misma. ¿Sí? ¿Entendieron? Está fácil, es una pregunta, punto llegado a un show. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí? Solo está de buscarlo. ¿Vale? No de ir a colear, es de buscarlo, de pensarlo. ¿Sí? Esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Perfecto. ¿Puedo hacer los 4 parámetros? Es esto. Si me da un ejo, ya no es eso. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok.
Vamos aquí, estos criterios de punción lumbar es en qué caso vamos a hacer punción lumbar. Vamos a empezar. Ustedes me tienen procesado. ¿Puedo apagar esto? ¿Entendieron esta pregunta? ¿Sí? Si la entendieron tienen un punto, si no la entendieron, uno menos. ¿Ya? ¿Ah? Ya van por 14, ya van por 15, porque esa era la 16. Ah, es cierto. Entonces, los montajes. Vamos a ver este montaje. FP1, F3, F7, T3, T5 o 1. ¿Qué es? Diferencial. Punto de evolución. Vai Punto ser de assim? evolución. Vai ter a onda ou vai ter só isso aí na prova? Va a tener eso. Ah, show. Va a tener una cadena. Aquí yo le puse 6, pero va a tener una cadena de 4. ¿Entendiste por qué es diferencial? ¿Sí? Facilito. Punto de evolución. ¿Ah? A referencial sempre vai cair. Mais fácil, né? É, podia cair referencial, né? ¿Ah? Podia cair referencial. No, va a caer referencial. No sé, bueno, tiene 3 opciones. O cae referencial, o cae transversal, o cae longitudinal. ¿Sí? Este. De frontal. ¿Qué es? Transversal. ¿Vieron qué fácil? ¿Sí? Está facilita. De frontal. Si ustedes no saben eso, coño, ya no tienen opciones. ¿Está? Ya tienen 3 puntos llegados a un opción. Y el otro, ¿cuál es la otra opción que tenemos? El longitudinal, que sea FP1, F3, F3, C3. Acá lo cambiaríamos. ¿Sí? ¿Entendieron? P3, P3, y así. P3, P3, y así lo cambiaría. ¿Bien? Ese sería entonces. Tem que colocar a longitudinal interno? No, solo qué tipo de montaje. ¿Sí? Ah, otra probabilidad, pero eso no es segura, puede ser que sí o puede ser que no, esta es segura. La otra es que yo les ponga la cadena y les ponga dónde está el foco de epilepsia. Ustedes me digan dónde está el foco de epilepsia. ¿Bien? ¿Sí? No, eso está fácil también. Es una buena opción, ¿sí o no? Es fácil de saber eso también. ¿Sí? Coloca coisa que o senhor vai conseguir corrigir boa, simplificar. No, pero es que ya eso lo corrijo de moda. Sí. Yo les coloco la imagen del foco de epilepsia, algo bien claro, y ustedes me digan dónde está el foco de epilepsia. Va a tener un solo foco de epilepsia. Dá um exemplo pra gente. Ah? Mostra aí o quadro. No, ya nosotros estuvimos hablando de esto. Bueno, se lo voy a mostrar aquí, que es más fácil. Ahorita se lo voy a mostrar, pero esa pregunta que le estoy diciendo, esta es segura, la otra no tanto. ¿Está? Puede ser que sí o puede ser que no. Saberse los tejidos, vamos aquí, saberse los tejidos que atravesamos cuando hacemos la punción lumbar es obligatorio, tienen que saberse todos los tejidos, desde piel, tejido subcutáneo, todo eso. ¿Está bien? No es seguro, pero tienen que saberse. Es obligatorio que se lo sepan. Ahora, obligatorio preguntárselo, no sé. Bueno, es que digo, son tantas preguntas, ¿cuántos son ustedes? 7 turmas. Son 3 exámenes. Imagínate, 3 exámenes que yo hago. En uno puede salir y en otro no.
Yo hago 3 exámenes, solo una turma que le hago una sola batería. A las demás turmas le hago 2 baterías. ¿Está bien? Solo hay una que es lo de los muchachos de la noche, porque son poquitos, entonces hago una sola batería. Pero ustedes que son 100, ¿cómo voy a hacer una batería? No puedo. A todos los demás, a ellos les hago porque son 30 son, ¿verdad? 40. Bueno, entonces como los se separan bien, entonces no pasa nada. ¿Ah? Você dá prova parece. Sí. Prova. Bueno, Brota, né? entonces por eso les hago una sola batería, pero a todos los demás les hago 2. Entonces las posibilidades de que salga, no sé si les va a salir a ustedes, va a salir, pero no sé si a ustedes. ¿Está? Entonces, ya dijimos los tejidos que se atraviesan: piel, subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, dura madre y aracnoides. ¿Está? Las indicaciones de una punción lumbar. ¿Cuándo se hace una punción lumbar? ¿Ante qué indicaciones? Tenemos 4 indicaciones básicas de hacer punción lumbar. Para 1, neuroinfección. 2, desmielinizantes. 3, degenerativas. Y 4, tumores. ¿Está bien? En alguno de los 3 exámenes va a salir. ¿Sí? Otro. Esto no. Electroencefalograma y video electroencefalograma, ya hablamos de esto. El montaje, ya les dije que va a salir de los montajes. Yo no les voy a poner cuál es que diseñen esto es un poquito complicado, pero sí les voy a decir que me digan qué tipo de montaje tiene el paciente. ¿Está bien? ¿Este montaje qué sería? Este es un montaje longitudinal. ¿Está bien? Y, por ejemplo, aquí estaban pidiendo un ejemplo ustedes. Si el paciente tiene una actividad, todo esto está normal, ¿está bien? Entonces, si el paciente tiene una actividad aquí una onda, unas puntas y ondas, una polipunta y una acá, en estos dos, ¿dónde está el foco? P3. ¿Por qué? Está aquí en P3 cuando es la salida, La salida, y en P3 P3 cuando la es entrada. la entrada. ¿Vieron? Entonces aquí sería en P3. Entonces ustedes dicen foco de epilepsia en P3. ¿Ven? Pues, si quieren ponerlo bien bonito, foco de epilepsia parietal izquierdo en P3. ¿Qué sería? Más o menos acá. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta. ¿Va a salir? Sí va a salir. ¿En cuál examen? No sé. ¿Está? ¿Entendieron? Ok. ¿Qué más? Las ondas tienen que sabérselas. ¿Está bien? ¿Qué es un alfa? ¿Qué es un beta? ¿Qué les pregunto yo de esto? No les pregunto los microvoltios, les pregunto es la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia del alfa? ¿Dónde se observa el alfa? ¿Dónde se observa el alfa y cuál es la frecuencia? Posterior. Sí, entonces, de 8 a 13 y se observa en la región posterior. ¿Cuál es la frecuencia del beta? De 14 a 21, a veces a 24, y se observa en la región anterior. ¿Sí? Frecuencia del teta de 4 a 7 y medio, y se observa en el sueño, estadio 1 y 2. ¿Sí? Y el delta menor que 3 y medio, menor que 4, menor que 3 y medio, no, menor que 4. ¿Está bien? Y se observa en estadio 3 y 4 del sueño. ¿Está bien? Sí, menor que 4 y medio. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde se observa fusiformes y ondas del vértex? ¿Ah? Estadio 2 y estadio 3 del sueño se observa complejos K que están formados por actividad fusiforme y ondas del vértex. ¿Entendieron? ¿Dónde se observan? En la fase 3 y en la fase 2, perdón, comienzan en la fase 2 y pueden terminar en la fase 3, pero en la fase 3 en menor cantidad. ¿Bien? ¿Entendieron? Só confirmando, a delta é 4. Menor que 4. Menor que 4. ¿Sí? Menor que 4. ¿Está bien? Actividad mu. ¿Qué es la actividad mu? También se le llama alfoide. Tiene una frecuencia similar al del alfa, solo que se observa en las regiones parietales. ¿Y qué demuestra la actividad mu? Demuestra
o se realiza, se aparece cuando estimulamos sensitivamente al paciente. ¿Está bien? El paciente dormido, o dormido no, o puede estar dormido o acordado, y le estimulo la mano derecha, le aparto la mano derecha, entonces en la región parietal izquierda va a aparecer una actividad mu, ¿sí? Es muy parecida al alfa, pero no aparece en el occipital. Lembre que el alfa aparece en la región occipital, esta aparece en la región parietal, porque es una onda de sensibilidad, una onda sensitiva. Se llama alfoide, también se le dice alfoide, ¿por qué? Porque tiene una frecuencia similar a la del alfa. Vean, tiene de 7 a 12 Hz y el alfa de 8 a 13 Hz. ¿Entendieron? Pero como se parece mucho al alfa, se le llama alfoide o actividad mu. ¿Entendieron? Solo que es una actividad sensitiva. ¿Entendieron? ¿Sí? Y la otra, la actividad lambda, que aparece también en las regiones occipitales y que se observa como potenciales evocados visuales. ¿Okay? Son una especie de potenciales evocados visuales durante el registro electroencefalográfico. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿El qué? No, el beta mayor de 13 Hz, generalmente entre 18 y 25, o sea, con mayor frecuencia en esos valores, pero ya mayor de 13 ya es beta. ¿Está? Las actividades durante el sueño tienen que sabérselas. Actividad durante la fase 1 y 2. ¿Qué actividad tenemos en la fase 1 y 2? Actividad teta. Durante la fase 3 y 4, delta. En la fase 2 aparecen los complejos K, que son formados por ondas fusiformes y ondas del vértex. Y aparecen los llamados post. O sea, esas tres ondas, vértex, fusiformes y post, aparecen en la fase 2. Se pueden prolongar hasta la fase 3 también, pero son poco, ya queda poco en la fase 3. Sobre todo los complejos K. ¿Qué es un complejo K? La unión de un fuso y un vértex. ¿Sí? Esto es un complejo K. Ya este es otra cosa, el post. El post no es un complejo K. El complejo K solo son estos dos. Están en la fase 2 y en la fase 3. ¿Bien? ¿Entendieron? Yo les hice una pregunta en el examen pasado, puedes repetirlo porque es prácticamente lo mismo. Un paciente que está, evaluamos un electroencefalograma de un paciente durante el sueño, tiene actividad beta, actividad de base, beta y complejos K. ¿En qué fase del sueño está? En la fase 2. Ahora, si les digo, tiene actividad de base delta y complejos K, 3. ¿Entendieron? ¿Sí? Ok. Estos son los fusiformes y las ondas del vértex. Vean que las ondas del vértex y las fusiformes son centrales. Aparecen en C3, C4, o sea, en las regiones centrales, en las regiones C. C3, C4. C3, C4. ¿Sí? Aparecen en las regiones centrales. Por eso se les llama ondas del vértex, porque aparecen en el vértex, en la parte más alta del cráneo, del encéfalo. Esto es lo que les decía, les puede salir, no les va a salir este que está muy complicado, les va a salir uno que tenga una sola variante, o sea que no tenga dos. Este tiene dos focos, tiene un foco en F7 y un foco en ¿cuál es el otro? T6, ¿está bien? Entonces les va a salir uno que tenga uno solo, ¿está bien? Para que ustedes digan dónde está el foco de epilepsia. ¿Cuál va a ser el foco de epilepsia? El foco que es común, ¿está bien? Que es común tanto de entrada como salida. ¿Entendieron? Los potenciales evocados. De los potenciales evocados se tienen que saber las características y las indicaciones. ¿Sí? O sea, en qué casos yo lo voy a indicar un potencial evocado. En qué casos indico un potencial evocado auditivo y en qué casos indico un potencial evocado visual. Sobre todo los auditivos y los visuales, que son los más comunes. Los somatosensoriales no son tan utilizados. ¿Está bien? Entonces, por eso enfoqué yo en los visuales y los auditivos, para que ustedes sepan cuáles son las características de estos potenciales y dónde los vamos a solicitar. ¿Está bien? En los potenciales auditivos también tienen que saber
qué onda aparece y que anatómicamente a qué corresponde cada onda. ¿Está bien? Si yo les digo, evaluamos unos potenciales evocados auditivos de un paciente que presenta hasta la onda 5. ¿Dónde está la probable lesión de ese paciente? ¿En qué? Entonces, si aparece Folículo hasta la onda inferior. 5, significa que hasta aquí está normal. Entonces, la lesión va a estar en el cuerpo geniculado medial, ¿sí? No en la última onda que aparece. Hasta ahí está normal. ¿Entendieron? Entonces va a estar en la siguiente onda. ¿Entendieron? Sería en la onda 6. ¿Está? Entonces tienen que saber aquí cuáles son las ondas, vean que son hasta 7 ondas, y anatómicamente a qué corresponde cada onda. ¿Está bien? Não pode colocar só a onda 6. Bueno, es que les digo, son muchos exámenes y son muchas probabilidades. ¿Está bien? Puede ser la misma pregunta, pero en una pregunta les digo hasta la onda 3, en otra les digo hasta la onda 4, en otra les digo hasta la onda 5. O sea, de una sola hago 3 o 4 preguntas. ¿Cuál les va a caer a ustedes? No sé, es un banco de preguntas. ¿Entendieron? Después yo voy, cole y pega. Ahí está el banco de preguntas. No se los puedo enseñar, pero ahí está. ¿Está? Sí, tendría que tener un hacker. Y el banco de preguntas es grande. ¿Está bien? Entonces, potenciales evocados visuales, cuáles son las características y cuáles son la aplicación clínica. Cuando les digo indicaciones es lo mismo que decir aplicación clínica. ¿Está bien? ¿Cuál es la aplicación clínica de los potenciales evocados visuales? ¿Está bien? Lo voy a indicar en pacientes con recién nacidos de alto riesgo neurológico, enfermedades desmielizantes, defectos del campo visual, neuritis óptica, esclerosis múltiple. ¿Entendieron? En todos estos estudios voy a indicar estos potenciales evocados visuales. Electromiografía o electroneuromiografía, que es el verdadero nombre, ¿sí? Electroneuromiografía. En esto, las características y que un patrón neuropático, que es un patrón miopático, que es patrón neuropático y que es patrón miopático, y las aplicaciones clínicas, las indicaciones. ¿Está bien? Recuerden que cada una de estas tiene una gran variedad de probabilidades. ¿Está bien? Por ejemplo, lesiones traumáticas o de denervación. Esta sí, trauma. Cualquier tipo de trauma que afecte el nervio. Neuropatías periféricas. Las neuropatías periféricas se dividen en dos: en hereditarias y adquiridas. Las adquiridas pueden ser Guillain-Barré, pueden ser por sífilis, por vitaminas, por alcohol, por Hansen, ¿sí? Por diabetes mellitus. ¿Está bien? Esas son las adquiridas. Las hereditarias son 3. Son la Dejerine-Sottas, Charcot-Marie-Tooth y insensibilidad congénita al dolor. ¿Está bien? Essa não entra na denervação, não? No entra en las neuropatías periféricas, porque se llaman así, se llaman neuropatías hereditarias sensitivo-motoras. ¿Está bien? Neuropatías hereditarias sensitivo-motoras. Y ahí entran las que les decía, el Charcot-Marie-Tooth, el Dejerine-Sottas, son muchas, más de 300. Pero las más comunes son esas 3: la insensibilidad congénita al dolor, la Charcot-Marie-Tooth y la Dejerine-Sottas. ¿Está? Esas son las hereditarias. Las enfermedades musculares tenemos la distrofia muscular de Becker, la distrofia muscular de Thomson y la de Duchenne, distrofia muscular de Duchenne. Desórdenes de la motoneurona. ¿Qué lesiones o qué enfermedades afectan la motoneurona? Las más comunes son la esclerosis lateral amiotrófica y la atrofia muscular espinal o enfermedad de Wernicke-Hoffmann. ¿También? Se le llama a la atrofia muscular espinal. Enfermedad de Wernicke-Hoffmann. ¿Está? Enfermedades neuromusculares, aquí, o sea, que afectan la placa neuromotora. Aquí la más común es la miastenia gravis. ¿Está bien? ¿Entendieron? Bueno, en neuroimagen ya dijimos, les va a salir una
una que describan el informe completo. Se tienen que saber también los artefactos. Muy bien. Artefactos. El enfoque. ¿Cuál es el enfoque del estudio de una neuroimagen? ¿Cómo enfocamos el estudio de una neuroimagen? Los 7 ítems. Los 7 ítems. ¿Sí? Tipo de estudio, tipo de imagen, todo eso. Tienen que saberse. ¿Está? Ok. Los planos, ya ustedes se lo saben. La anatomía, no se la voy a preguntar propiamente la anatomía, pero tienen que sabérsela para poder describir lo demás. ¿Está? Pero decirle, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No. ¿Está bien? Eso no se lo voy a preguntar. ¿Está? La anatomía ósea igual, no se lo voy a preguntar. ¿No? Las patologías, ya les dije, les puedo colocar, por ejemplo, esta imagen. Las imágenes que les voy a colocar en las patologías van a ser imágenes que vimos en el aula, excepto el electroencefalograma, que eso sí va a ser otra cosa que ustedes no hayan visto. ¿Está bien? Pero estas sí son las mismas imágenes. ¿Está bien? Yo pego esta imagen, giro las setas y les pregunto cuál es el diagnóstico. ¿Está bien? ¿Cuál es? ¿Ah? Sí, ahí está. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Sí? Esta igual. Esta ya viene sin setas, así que es más fácil. Solo corto y pego pronto. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Está bien? O que seria essa imagem? ¿Cuál? Aquí. Não, pra cá, essa hiperpotência ali. Esto. Não, pra Esto. fora. Este es un artefacto de fluxo. No. Artefacto de fluxo del seno venoso. ¿Ven? Este mismo acá. Artefacto de fluxo. É acima que eu tô falando. ¿Cuál? Este. El HAR del seno petroso. Ah, tá. ¿Sí? Porque está diagonal. No, acá no lo ves porque está diagonal. ¿Está? ¿Vieron? ¿Qué es esto? Porque acá dice diagnóstico, hemorragia intraventricular y subaracnoidea. ¿Está bien? Entonces, si tiene hemorragia intraventricular y subaracnoidea, si lo vamos a clasificar por el Fisher, sería un Fisher 4. ¿Entendieron? ¿Sí? Esto sería una hemorragia subaracnoidea Fisher 4. ¿Está? Porque tiene sangre en los ventrículos y sangre en los espacios subaracnoideos. ¿Bien? ¿Y qué más tiene? Neumoencéfalo. ¿Ven? Este sería un paciente con un trauma craneoencefálico por herida de bala, pero el diagnóstico es una hemorragia subaracnoidea Fisher 4. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí, verdad? ¿Qué pasó? ¿Ah? Aquela outra imagem tá ruim. ¿Está ruim? Sí, está ruim. Péssimo. Está, tiene una bala en la cabeza. Nadie con una bala en la cabeza va a estar bien. Não, mas tem que falar Sí. Esto también, ¿ves? Tiene una bala en la cabeza, está bien, también. ¿Qué más? Esto les decía, les puedo poner solo el diagnóstico. ¿Diagnóstico? Ajá, tumor. No me tienen que especificar, ¿está? Tumor cerebral, ya. Les coloco esta. Não, esse aí pode ser um infarto crônico. Un infarto crónico o una encefalomalacia. Ah, a gente pode Pero- colocar um dos dois. Sí, pero aquí da más para infarto crónico. Todavía no está, le falta para llegar a encefalomalacia. Porque vean la densidad está hipodenso, pero no tanto como la del líquido. Mira, esto es líquido y esto es líquido con parénquima. O sea, todavía le falta para llegar a encefalomalacia. Então, ¿Bien? esse aí seria um infarto crônico. Un infarto crónico. ¿Bien? Igual, infarto. ¿Esto qué es? Infarto agudo no. Aquí, ¿qué estamos viendo? Aquí estamos viendo la trombosis de la arteria cerebral media. ¿Está bien? Aquí no estamos viendo el infarto, estamos viendo la trombosis que va a generar el infarto. ¿Sí o no? En la clasificación de los ABC, ¿qué sería eso? Clasificación de TOS de los ABC. ¿Cómo se clasifican los ABC? ¿Vamos?
Sí, un isquémico. Isquémico. Entonces, ¿cómo se clasifican etiológicamente los ABC? Topográfico y... ¿Ah? Topográfico. No, região. la clasificación etiológica. Clasificación etiológica de los ABC. Vamos, tiene 5 clasificaciones. Hasta ahí, lembren la mano. Entonces, eso. Estoy hablando de etiología, clasificación de tos. Clasificación de tos. Tienen que saber todo. Etiologia indeterminada e Ajá. Entonces, ¿esta cuál sería? ¿Esta cuál sería? De gran vaso, una aterosclerosis o aterotrombosis. En este caso sería una aterosclerosis o aterotrombosis de gran vaso. ¿Por qué? Porque es la arteria cerebral media. ¿Qué segmento de la arteria cerebral media es ese? M1. Segmento M1. O sea, ese paciente es candidato a trombectomía mecánica. ¿Entendieron? ¿Sí? Lembren que esa es otra característica. La trombectomía mecánica se hace solamente en las grandes arterias. No se puede hacer en el segmento M2, por ejemplo, o en el segmento P2 o en el segmento A2, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el catéter no entra. no diagnóstico a gente tem que colocar exatamente até o segmento? Ou só... No, que me digan trombosis de la arteria cerebral media, perfecto. ¿Está? ¿Sí? ¿Está? Aquí sí, ya se ve que esto. Aquí sí ya se ve, es el área hipodensa de accidente vascular cerebral isquémico. ¿Causado por qué? Por una trombosis de la arteria cerebral media. ¿Entendieron? Hemorragias, también. Les puede salir esta imagen y que me la describan. ¿Sí? ¿Sí? Lo mismo. Tipo de estudio, tipo de corte, tipo de lesión, qué genera, dónde se ubica. ¿Dónde se ubica esa lesión? Núcleo de la base. Ubicada en el núcleo de la base, ¿de qué lado? Del lado izquierdo. ¿Bien? Todo eso. Causas de hemorragias cerebrales. ¿Esto qué es, por ejemplo? Hemorragia subaracnoidea. ¿Bien? ¿Y este? Esse é hematoma subdural. Hematoma subdural. ¿Ven? Este paciente tiene entonces un hematoma subdural y una hemorragia subaracnoidea. Sangre en las cisuras del silvio y sangre a nivel del tenitorio. ¿Está bien? Esto, un hematoma subdural agudo, ¿sí? Subagudo y crónico. ¿Está bien? Hematoma epidural. Este, hemorragia subaracnoidea. ¿Está bien? Se va a caer. Este, si yo les pongo esta imagen y les digo ¿qué tiene ese paciente? O ventrículo megálico. Ya con verlo, más probable que sea una hidrocefalia. Vai ter que trazer de uma calculadora? Sí. Vai ter que Sí. Tienen que saber. Yo en el día de la prueba les digo si lo vamos a utilizar o no. ¿Está? ¿Qué es esto? Não comunicante. ¿Está? No, esto. edema, é um edema. Edema transependimario o edema subependimario. ¿Está bien? Recuerden que el edema subependimario, ¿qué nos indica? ¿Qué indica el edema subependimario? ¿Qué tiene el paciente? Hipertensión, no meningoencefalitis, no. Hipertensión endocraniana. Puede ser causado por meningoencefalitis, por un tumor, por un trauma, por cualquier cosa. O sea, no indica meningoencefalitis, indica hipertensión endocraniana. ¿Sí? Los tipos de hidrocefalia se los tienen que saber. Hidrocefalia comunicante, hidrocefalia no comunicante, hidrocefalia interna, hidrocefalia externa. Ok, en resonancia magnética, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué es un T1? ¿Qué es un T2? Yo les puedo dar el tiempo de eco y el tiempo de TR y TE. ¿Sí? Tiempo de eco y tiempo de repetición. Da imagem vai ter o tempo de eco e o tempo de repetição? No va a tener. Porque yo solo voy a poner la imagen, no voy a poner la leyenda. ¿Está bien? Tienen que saber.
¿Está? Sí, pero puede haber otra pregunta que sí salga con que es una imagen que está ponderada en esto y esto. Tiempo de eco y tiempo de repetición. Les pongo los valores y ustedes me dicen qué es. ¿Está? Las características del T1, las características del T2. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Ya, recuerden que para diagnosticar un T1 y un T2 necesitamos 3 elementos. ¿Sí? ¿Cómo se ve el líquido? ¿Cómo se ve la sustancia blanca? ¿Y cómo se ve la gordura? Líquido, sustancia blanca y gordura. Con esos 3 elementos sabemos si es T1, T2 o flare, incluso. Flare o steel flare. Esto, decía, la anatomía es igual, no les voy a preguntar anatomía, pero tienen que sabérselo. Patologías, esa puede ser una imagen bonita para describir. ¿Está? Sí, no, les digo, si les coloco una, les voy a colocar una imagen bonita, ¿está bien? Una imagen que puedan ver, ¿está? Para decir, lo que pasa es que si les pongo esa para el diagnóstico, ese sí es punto yo hago un show. Yo hago una mesa, ¿sí? Ni siquiera un show, una mesa. Un regalo. Y esta les puedo poner para describir, que escriban. ¿Sí? Está bonita para describir. ¿Sí o no? ¿Sí? Esta también está bonita para describir. Una de esas imágenes, no las 3, una de ellas. Esta también está bonita para describir. Esta también. ¿Sí? Varias. Esta también está bonita para describir o para diagnosticar. ACV isquémico. ¿Cómo se llama la tomografía cuando hacemos los 3 tipos de tomografía? Tomografía multimodal. ¿Sí? ¿Para qué sirve la tomografía simple? ¿Para qué sirve la tomografía simple en el ABC? Olhar a anatomia do ABC. ¿Para? Olhar a anatomia do local atingido. No. La tomografía. La tomografía simple en un ABC. ¿Para qué sirve? Tomografía simple en un ABC. Sirve para evaluar las áreas de isquemia. ¿Y qué más? Para realizar el aspect. No, estamos en tomografía, no en resonancia. En tomografía. ¿Sí? ¿Para qué sirve la angiotomografía en un ABC? Para evaluar colaterales. Para evaluar colaterales. ¿Y la tomografía de perfusión? Para evaluar el área de penumbra. ¿Bien? Eso se lo tienen que saber. ¿Para qué es cada una de las tomografías? ¿Está? Y de las imágenes de resonancia, ¿cuál es la que más usamos en ABC? ¿Cuáles usamos? No, en ABC. ¿Cuáles son las imágenes? Difusión. Difusión en mapa ADC y en DWI. ¿Ven? Esas son las imágenes que más vamos a usar en ABC. ¿Está? Estas son, vean aquí, las imágenes en difusión. La de arriba es DWI y esta mapa ADC. ¿Está bien? Hemorrágico, ya habíamos hablado de Fisher. Tienen que saber esto de Fisher. Yo les dije, muchachos, son 7 preguntas seguras. Las otras no son tan seguras, pero algunos les van a caer y a otros no. Como les dije, son muchas preguntas. Son 13 turmas a ustedes. Son 13 exámenes los que hago. ¿Está bien? Hemorragias intraparenquimatosas. ¿Cuáles son las causas de hemorragias intraparenquimatosas? Causas según la edad y causas según la topografía. ¿Está bien? Malformación arteriovenosa. ¿Cómo lo clasificamos? Y la trombosis venosa. Las trombosis venosas tenemos que es un signo directo en una trombosis venosa, en tomografía. Aquí llamamos signo directo en una tomografía de trombosis venosa. ¿Qué es un signo directo? ¿Qué es un signo directo en tomografía de una trombosis venosa? Olear, o sea, la visualización del trombo. ¿Y puede ser de qué forma?
trombo isodenso, que es el más común, trombo hipodenso o trombo hiperdenso. ¿Está bien? ¿Cuál es el más común de los tres? El trombo isodenso, pero puede ser hiperdenso en un 25% de los casos o hipodenso en un 15% de los casos. ¿Bien? Ese es el signo directo. ¿Está bien? Signo indirecto, ¿cuáles son los signos indirectos en una trombosis? Edema, isquemia o edema. O hemorragia, isquemia o edema. ¿Está bien? Isquemia es lo mismo que decir infarto. ¿Está bien? ¿Entendieron? Y en resonancia, recuerden que en una trombosis podemos hacer resonancia con contraste, T1 con contraste, T1 simple, podemos hacer secuencias TOF, podemos hacer FLAIR y T2. En FLAIR y T2 es normal cuando se ve una imagen de vacío en la trombosis, y es patológico cuando se ve una imagen, un seno iso o hiperdenso. Pero en T1 es lo contrario. Si en T1 se ve un seno isodenso, es normal, y si se ve una imagen de vacío, es patológico. ¿Está bien? ¿Qué es el signo del delta vacío? ¿En qué lo observamos? ¿En qué observamos el signo del delta vacío? El signo del delta... ¿Ah? Es en una tomografía con contraste cuando en el diagnóstico de trombosis venosa. ¿Está bien? Aquí está. Signo del delta vacío cuando aplicamos contraste a una tomografía. Lo podemos ver en cualquiera de los senos. Seno sagital superior, sagital inferior, senos sigmoides, senos transversos, pero es más fácil verlo en el sagital superior. ¿Está? ¿Dúvidas? ¿No? Ya hablamos de la etiología TOS. Etiología TOS tiene que saberse. La etiología de los ABC. Vamos a los ABC ahora. ¿Qué pasó? La enfermedad cerebrovascular, esto no. Bueno, la fisiopatología tienen que sabérsela. Recuerden que la fisiopatología del accidente vascular cerebral, ¿cómo comienza? Con una disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Está? Disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Está? Y la disminución del flujo sanguíneo cerebral lleva a una disminución de la glicólisis oxidativa, eso lleva a una disminución del ATP, eso lleva a un aumento del lactato, el lactato lleva a edema, muerte celular y todo eso. Bien, pero todo comienza con disminución del flujo sanguíneo cerebral. Las áreas de un ABC tienen que sabérselas, ¿está bien? ¿Cuál es el flujo sanguíneo cerebral en cada una de las áreas? ¿Cuál es el flujo en el área de necrosis? Menos de 10 ml. En el área de penumbra, de 10 a 20, y en el área de oligoemia, de 20 a 30. ¿Bien? Esto les decía, clasificación TOS. Tienen que sabérsela obligados, también porque también es una pregunta segura. ¿Bien? Ya llevamos identificar los montajes en pregunta segura. Aplicación clínica de potenciales evocados, electromiografía y o potenciales visuales, pregunta segura. Neuroimagen con informe y solo diagnóstico, pregunta segura, van 4. Etiología TOS, otra pregunta segura. Etiología TOS. ¿Cuál es la etiología TOS? Esta. ¿Sí? Etiología TOS es la etiología de los accidentes vasculares cerebrales y pueden ser oclusión de vasos de grueso calibre, oclusión de pequeños vasos. ¿Cómo se le llama cuando es una oclusión de pequeño vaso? ¿Cómo se le llama? Al infarto. Infarto lacunar. Infarto lacunar. ¿Está bien? ¿Está bien? Tromboembólico. Indeterminado y otras causas. ¿Cuáles pueden ser otras causas?
lupus, ¿cuál otra? Anemia de células falciformes, enfermedades genéticas, enfermedades metabólicas, ¿sí? Esas son otras causas. ¿Sí? Y indeterminado, ¿cuándo decimos que es indeterminado? Hay 3 elementos para decir que un ABC es indeterminado: estudio incompleto, más de una etiología, estudio completo con origen desconocido. ¿Sí? Esas son las 3 posibilidades para nosotros decir que un paciente tiene una etiología llamada indeterminada. ¿Sí? ¿Ah? Estudo incompleto, mais de uma etiologia. Por estudio incompleto, por más de una etiología o por origen desconocido y estudio completo. ¿Está bien? Cuando decimos que es de oclusión de gran vaso, pueden ser 2 opciones. Hay que saberlo. ¿Sí? Puede ser porque tiene una aterosclerosis que ocluye más del 50% de la luz del vaso, ¿sí? O porque tiene una aterosclerosis que ocluye menos del 50% de la luz del vaso, pero no hay otra posible causa y además el paciente tiene 2 factores de riesgo. ¿Cuáles son esos posibles 2 factores de riesgo? Mayor de 50 años, fumante, ¿qué más? Hipertenso, diabético o dislipidémico. Entonces tiene esos factores de riesgo. No encontramos otra causa. La única probable causa es una oclusión de un gran vaso de menos del 50%, determinamos que esa es la causa. ¿Está bien? Otra pregunta segura, esta sería la número 6. Cuadro clínico de las hemorragias o isquemias lobares. ¿Cuál es el cuadro clínico de una hemorragia o cuando es hemorragia? Lo voy a presentar en forma de lobo. Una hemorragia, por ejemplo, del lóbulo frontal, ¿cuál es el cuadro clínico? Una hemorragia del lóbulo temporal, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cuál es el cuadro clínico de una hemorragia del lóbulo occipital? ¿Cuál sería el cuadro clínico de una hemorragia en el lóbulo occipital? Alteraciones visuales. ¿Qué más? Más que todo, la mayor parte son alteraciones visuales, ¿cierto? ¿Está? Ahora, en este caso, esto les decía, les voy a preguntar el cuadro clínico, pero aquí no por lóbulo, sino por arteria. ¿Está bien? Yo les voy a dar el cuadro clínico y ustedes me van a decir si es la arteria cerebral anterior, si es la arteria cerebral media. Ahora, si es la arteria cerebral media, entienden que tiene segmentos. Segmento M1, segmento M2 o M3 o el segmento M4. ¿Bien? ¿Entendieron? ¿Sí? Si es la arteria cerebral posterior, tienen que saberse el cuadro clínico. No, yo les voy a dar el cuadro clínico. Ustedes solo van a decir cuál es la arteria afectada. ¿Entendieron? ¿Sí? Yo les voy a decir paciente de tantos años que presenta esto, esto y esto. Diga la arteria afectada. Diga cuál, este paciente tiene un ABC isquémico de la siguiente arteria. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Razón? ¿Entendieron? Al del territorio vértebro-basilar, lo mismo. De todas les voy a dar el cuadro clínico. Yo les voy a dar el cuadro clínico y ustedes me dicen la arteria afectada. Les va a dar una línea blanca en la cual ustedes van a escribir arteria cerebral media M1, arteria cerebral media M2 o M3, arteria cerebral media M4. Arteria cerebral posterior, arteria cerebral anterior, ¿sí? Territorio, pueden escribir incluso arteria o territorio vértebro-basilar, territorio de la arteria cerebral anterior, ¿sí? Así como está aquí. Escala de Nice. Aquí en la escala de Nice, como les dije, les voy a preguntar, es basado en la pregunta de trombolisis. ¿Qué vamos a hacer con la trombolisis de ese paciente? ¿Sí? Al final resultó ser la pregunta más fácil de todas. ¿Sí? Yo les doy el cuadro clínico, ustedes analizan, van descartando. Solo porque ya descartaron, no termine de hacer todo el cuadro, ¿sí? Para determinar bien cuál es, ¿sí? Este es fácil porque no, va a tener 4 opciones. Todas tienen 4 opciones.
Trombolisis intravenosa con ventana de 3 horas. Trombolisis intravenosa con ventana de 4 horas y media. Trombolisis intraarterial o trombectomía mecánica. Facilito. ¿Sí o no? Ok. Tienen que saberse esos datos entonces. ¿Lembran cómo se clasifica la escala de Nice? ¿Cómo se clasifica el déficit neurológico según la escala de Nice? ¿Ah? De 0 a 4, leve, de 5 a 14 y grave. Grave o severo. ¿Bien? Eso es. Clasificación del déficit neurológico según la escala de Nice. ¿Está? En la neuroimagen de los ABC, ya les decía, tomografía simple sirve para evaluar las áreas de isquemia y realizar la escala de Aspect. La angiotomografía sirve para evaluar los colaterales y la de perfusión sirve para evaluar el área de penumbra. ¿Sí? También aquí, ya les dije las 7 preguntas seguras, ¿cierto? Criterios de trombolisis, etiología de tos, cuadro clínico de las hemorragias lobares o de las isquemias por arterias, neuroimagen, aplicación, todo. Bueno, aquí les puede salir una pregunta también con los valores y ustedes decir qué área estamos evaluando. Estamos evaluando un área normal, un área de penumbra o un área de infarto. ¿Entendieron? ¿Sí? Paciente que presenta los siguientes valores en una tomografía de perfusión. Tiene esto, esto y esto. Ustedes dicen, área de infarto, área de necrosis. Desses valores aí. ¿Ah? Dentro desses valores. Dentro de esos valores. Yo le voy a decir, tiene de 10 a 20. Le voy a decir, tiene 15, por ejemplo. ¿Sí? Tiene 15, aquí tiene 2, y aquí tiene, digamos, aquí se lo puede dar incluso en porcentaje. Mayor de 145%. ¿Está? ¿Entendieron? Es decir, área de necrosis, área de necrosis o infarto lo mismo, o área de penumbra. ¿Está? Ok, esto no. Esto ya habíamos hablado de las dos ponderaciones usadas en ABC, en resonancia, que son el DWI, ¿ven? DWI, que cómo se ven las lesiones en un DWI, hiperintensas, o sea, blancas. Cómo se ven las isquemias, blancas. Cómo se ven las isquemias en un mapa ADC, hipointensas o negras. ¿Está? Aquí está el DWI y el mapa ADC. La nomenclatura, esto también, que es un ataque isquémico transitorio. Lembra que tenemos dos clasificaciones de los ABC. Ya habíamos hablado de la clasificación grande de un ABC. Un ABC se clasifica en isquémico y hemorrágico. Isquémico es el 80-85% y hemorrágico entre un 15 y un 20%. ¿Cierto? Ahora, los isquémicos pueden ser según su evolución o según su topografía. Según su evolución pueden ser 4. Ataque isquémico transitorio, infarto en evolución, infarto establecido e infarto con secuelas mínimas. ¿Está bien? Ahora, según su topografía, puede ser infarto total o completo de la circulación anterior, infarto parcial de la circulación anterior, infarto lacunar e infarto de la circulación posterior. ¿Está bien? Esas son la clasificación topográfica de los accidentes vasculares cerebrales isquémicos. ¿Está bien? Una pregunta bonita para completar. ¿Sí o no? Clasificación topográfica de los infartos isquémicos. ¿Está bien? De los accidentes vasculares cerebrales isquémicos. ¿Sí? Infarto total o completo, infarto parcial, infarto lacunar, infarto de la circulación posterior. ¿Sí? Punto y vamos son también. Pero bueno, no seguro, ya les di las 7 básicas. Esto que estuvimos hablando ahorita. ¿Está? En inglés. Y el tratamiento. El tratamiento, ya dijimos que lo vamos a basar en la tabelilla que yo les di anteriormente. ¿Está? Yo les voy a poner el cuadro clínico, les voy a dar los valores y ustedes van a decidir qué tratamiento van a hacer.
trombolisis intravenosa en ventana de 3 horas, trombolisis intravenosa en ventana de 3 a 4.5 horas, trombectomía mecánica o trombolisis intraarterial. ¿Está? ¿Hola? Pero no sé, yo no tengo ese mismo. ¿No tienes qué? No, salte una fotografía. Está en los slides, ¿vieron? Está en- solo que yo lo cambié, pero al final tiene que estar. Todos tienen que tener eso. ¿Está? Esto, vean, esta es lo que les decía. Vean que las indicaciones para una trombolisis intravenosa son estas. ¿Sí? Intravenosa de 3 horas. Intravenosa de 4.5 horas. Entonces yo fácil saco el cuadro clínico de ahí, de una de las dos, y les pongo cuál de las dos vamos a elegir, poniéndole las otras dos opciones también. O es una de estas, o es cuál de las otras dos opciones. ¿Entendieron? Según los cuadros clínicos que estén aquí. ¿Cuáles son las únicas que se repiten? NIS. NIS menor de 25, que es válida para las dos, y la no ingesta de anticoagulantes orales, que es válido para las dos. ¿Está? La dosis del alteplase, ¿está? Tienen que sabérsela. Dosis de 0.9, se administra el 10% en 1 minuto y el restante en 1 hora. ¿Está? Complicaciones. Trombolisis intraarterial. ¿Cuáles son las diferencias? Las indicaciones de una trombolisis intraarterial son las mismas que la intravenosa. ¿Qué diferencias tiene? Que acepta hasta 6 horas. ¿Sí? Y que acepta isquemias de mayor tamaño. ¿Entendieron? De isquemias más grandes. Y hasta 6 horas. Esa es la única diferencia. Pero después todas las demás indicaciones son las mismas. Y el ASPEC es menor. ¿Por qué? Porque si acepta isquemias de mayor tamaño, significa que va a aceptar ASPEC menores. ¿Sí o no? Porque el ASPEC que acepta la trombolisis intravenosa es de 7 o más. Mientras que la trombolisis intraarterial de 5 o más. ¿Entendieron? Porque acepta isquemias de mayor tamaño. Y la trombectomía mecánica, ¿cuál es la diferencia? Que el ranking que acepta es de 0 a 1. ¿Sí? ¿Ya entendiste, verdad? Lo que es 0 a 1. ¿Sí? Ok. De 0 a 1 y las horas también hasta 6 horas. Es otra diferencia con la trombolisis intravenosa. Escala TISI también es una pregunta, sé que está por ahí en el banco de preguntas. Les digo, no sé si les va a salir o a quién le va a salir, pero hay una pregunta de la escala TISI. ¿Qué es la escala TISI? La escala de trombolisis y cerebral infarction, se llama así. Y esto nos ayuda a evaluar qué tan buena fue una trombolisis. ¿Está bien? ¿Cuándo decimos que la trombolisis fue buena? Cuando tiene 2B o 3. ¿Está bien? Si la escala TISI da escala TISI 0, escala TISI 1 o escala TISI 2A, la trombolisis no fue buena. ¿Sí? Si la escala TISI da 2B o 3, la trombolisis fue excelente. ¿Entendieron? Eso es para evaluar, como les dije, cómo siguió el paciente después de la trombolisis. ¿Está? Manejo médico. Esto se aprende, no sé si tengo preguntas de eso. Y el hemorrágico ya habíamos hablado ahorita. ¿Está? ¿Dúvidas? ¿Todo bien? Sí, aprovechen a estudiar bien ahora, porque para el final todavía falta epilepsia y enjaqueca. Son 200 slides. Epilepsia son 120 slides, enjaqueca son 80 slides. Más todo esto. Todo esto. Más todo lo que vimos desde el inicio. ¿Ah? Da tiempo. Trauma craneoencefálico. De trauma, ¿qué vamos a aprender de trauma? La clasificación de los traumas según la escala de Glasgow.
clasificación general de los traumas: leve, moderado, grave o severo y potencialmente grave. Marcadores de gravedad en un trauma. La fisiopatología, básicamente, ¿qué es daño lesional primario y qué es daño lesional secundario? Ejemplos de daño lesional primario y ejemplos de daño lesional secundario. ¿Está bien? Tienen que manejarlo. Lembran eso, ¿verdad? Cuando decimos daño lesional primario, lo que sucede en el momento del impacto y 24 horas después. ¿Sí? ¿Qué es daño lesional secundario? Lo que sucede después de 24 horas. ¿Sí? Puede ser edema, convulsiones, infecciones, tromboembolismo pulmonar, neumonías, insuficiencia respiratoria, hipernatremia, hiponatremia, hipoglicemia, todo lo que pueda suceder después. ¿Está bien? Eso es daño lesional secundario. ¿Está bien? Clasificación de las fracturas de cráneo. ¿Sí? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la más grave? ¿Ah? ¿La más grave cuál es? La basilar, la de base. ¿Y la más frecuente? La lineal. Diastásica. No, una crianza puede tener diastásica, cualquiera puede tener una crianza. Ahora, la diastásica solo es en crianza, ¿sí? Pero no significa que la crianza solo tiene diastásica. ¿Entendiste? ¿Sí? ¿Cuál es la que necesita cirugía en el 100% de los casos? La de afundamiento. ¿Bien? Eso tienen que saberlo. Conmoción cerebral. ¿Qué es una conmoción cerebral? Una alteración funcional sin alteración anatómica. ¿Está bien? El paciente tiene cuadro clínico, pero en la tomografía no aparece nada. Parece normal. Lembre que es el traumatismo craneoencefálico más común de todos, ¿sí? El más frecuente, y es un traumatismo craneoencefálico leve, moderado o severo. Leve. ¿Está? Sí. Contusión cerebral. ¿Qué es una contusión cerebral? Un área de edema con microhemorragias en el interior de esa edema. ¿Está bien? Con petequias o microhemorragias en el interior, vean, en el área de edema, y en el interior del área de edema hay microhemorragias. ¿Está bien? ¿Está? Lesión axonal difusa. Cuadro clínico de la lesión axonal difusa. Coma. Inmediatamente entra en coma, por lo menos en estupor. ¿Está bien? ¿Sí? De rompimiento, estiramiento o distorsión de las vainas de mielina. ¿Cómo la observamos clínicamente? Porque el paciente rápidamente se deteriora hasta llegar al coma. ¿Sí? Y en las tomografías, porque hay áreas de hemorragia entre lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Está bien? Pequeños puntos hemorrágicos entre la unión sustancia gris y sustancia blanca. Otra característica que afecta, se pierde, se distorsiona la relación sustancia gris y sustancia blanca, o sea, no se puede evidenciar bien qué es sustancia gris y qué es sustancia blanca en la tomografía. ¿Existe una causa más común? Esto es por traumas craneoencefálicos. Trauma craneoencefálico. ¿Cuál es la causa más común de la lesión axonal difusa? Trauma craneoencefálico. ¿Qué mecanismo? ¿O ante qué mecanismo? ¿Mecanismos estáticos o dinámicos? Dinámicos. ¿Sí? Los estáticos que producen lesiones focales. ¿Sí? Vamos al inicio porque surgió esa duda y tienen que saber eso, lo pasé por encima. Tienen que saber esto. ¿Bien? ¿Sí? Según las fuerzas dinámicas o las fuerzas estáticas. ¿Sí? Las fuerzas estáticas producen lesiones focales. ¿Está bien? Ahora, las fuerzas dinámicas pueden producir focales o dinámicas. El daño axonal difuso es por ejemplo. ¿Sí? Aceleración y desaceleración o aceleración con impacto. ¿Entendieron? Que produce tanto focales como difusas. ¿Está bien? Pero el daño axonal difuso es una lesión
difusa. Entonces se llama así, se llama daño axonal difuso o lesión axonal difusa. Mecanismo de producción dinámica, no estática. ¿Está? ¿Entendés? ¿Okay? La contusión cerebral es un traumatismo craneoencefálico leve, moderado o severo. Contusión. Puede ser moderado o puede ser severo. ¿Sí? Puede ser moderado o severo. ¿Está? Depende de qué tanta contusión tenga el paciente. Los hematomas, esto prácticamente es lo más fácil de todo la P2. Describir qué es un hematoma epidural, ¿sí o no? ¿Qué es un hematoma subdural? ¿Cómo se evalúa en la radiología? ¿Qué es esto? Epidural. ¿Bien? Recuerden que el epidural tiene forma de limón o forma de media luna. ¿Ven? El epidural. ¿Cuál es el cuadro clínico del hematoma epidural? Conducta en los hematomas epidurales y en los hematomas subdurales. El hematoma subdural tiene forma de banana o, si es pequeño, una forma de un valle. ¿Sí? Una vaina. ¿Lento? Ok. Causa esto, lo que les decía, que tienen que aprenderse el cuadro clínico de las hemorragias según si es frontal, parietal, temporal o occipital. ¿Sí? ¿Lembran? Pregunta segura, les dije, o le sale este o le sale el de las arterias, de los territorios arteriales. Los territorios arteriales representan la isquemia y esto representa las hemorragias. Si es frontal tiene un cuadro clínico, si es parietal tiene otro, si es occipital tiene otro y si es temporal tiene otro cuadro clínico. ¿Entendieron? ¿Sí? O sea, este cuadrino tienen que saberse. Intraventriculares, talámicas, putaminales. Putaminales serían de los núcleos de la base. Talámicas también núcleos de la base. Y pontinas a nivel de la protuberancia, cuál es el cuadro clínico que presenta, y la cerebelosa. En el tratamiento, ¿qué tenemos en el tratamiento? Uso de medidas generales de prevención del edema cerebral, medidas específicas de prevención del edema cerebral, ya sea con manitol o ya sea con solución salina hipertónica. ¿Sí? La de la solución salina hipertónica no se la voy a preguntar ahora porque ya lo vimos en la P1, pero les puedo preguntar la del manitol. ¿Está bien? A calcular la dosis del manitol. ¿Ven? ¿Ah? Tienen que traer. Yo les digo en el momento si la usan o no la usan. ¿Está? En algunos casos la vamos a usar, en otros casos no. Algunos van a salir y otros no. Dime, Ariel. ¿No? La dosis del manitol es de 250 a 500 miligramos, 250 a 500 miligramos por kilogramo por dosis de ataque. ¿Bien? Si el paciente pesa, por ejemplo, 85 kilogramos y el manitol viene al 20%, ¿qué significa 20%? Que tiene 20 gramos en 100 mililitros. ¿Sí o no? Entonces tú calculas 85 veces, lo colocamos digamos a la dosis menos de 250 veces 250. ¿Cuánto es eso? 85 veces 250. 21.250 miligramos. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que precisas de 21.250 miligramos. ¿Está? Si tenemos en cuenta que el manitol viene al 20%, significa que esto es igual a 100 ml. ¿Cuántos miligramos? 20 mil. ¿Sí o no?
20.000 miligramos. ¿Por qué? Porque 20 gramos es igual a 20.000 miligramos. ¿Sí o no? 1 gramo son 1.000 miligramos. 20 gramos, 20.000 miligramos. ¿Y cuánto precisas tú? 21.250. 21.250 miligramos. Chis. 21.250 multiplicado veces 100 dividido por 20.000. Te va a dar 106 ml. Esto es lo que le vas a administrar al paciente. 106 ml de dosis de ataque. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Ah? En Paraguay es 15%, en Brasil, pero igualito eso no importa porque le voy a decir cuál es el manitol. ¿Sí? Le voy a decir manitol al 20%, manitol al 15%. ¿Está? Y de mantenimiento, ¿cuál va a ser? La misma dosis, solo que dividida por 3. Les da 106 dividido por 3 es igual a ¿cuánto? 35. 35.3 sería. 35.3 para ser exactos. ¿Sí o no? Punto 333. ¿Sí? De 8 horas. Si hacen el cálculo a la dosis de 250, si hacen el cálculo a la dosis de 500 o a otra dosis, les va a dar valores superiores. Igual yo les voy a decir a cuánto vamos a calcular. No. ¿Ah? Sí. No es segura. Les digo, son muchas preguntas. Ya les dije cuáles son seguras. Entonces son muchas más. A algunos les va a salir, a otros no. ¿Ah? La pregunta es, ¿puede ser? ¿Qué más? Esto te facilito, el programa, ustedes ya lo saben. Estos muchachos, consecuencias inmediatas y consecuencias mediatas o tardías de un traumatismo craneoencefálico. ¿Qué podemos presentar o qué se puede presentar en un traumatismo craneoencefálico de forma tardía? Puede ser epilepsia postraumática, demencia postraumática, síndrome postconmocional. ¿Qué es el síndrome postconmocional? ¿No? Síndrome postconmocional. ¿Qué es? Es un cuadro clínico que sucede después de una conmoción con síntomas que duran hasta 2 meses. 2 meses después de una conmoción. ¿Lembra? ¿Sí? ¿Cuáles son esos síntomas? Cefalea, depresión, ansiedad, ¿qué más? Tontura, vertigen, a veces, malestar. Más o menos. Fístula de líquido cefalorraquídeo. La epilepsia postraumática puede ser convulsiones tempranas, que son las que suceden en la primera semana, que se dividen en inmediatas y diferidas, y convulsiones tardías que suceden después, o sea, a partir de la primera semana. ¿Está bien? Del día 7. Las probabilidades de evolucionar a epilepsia. También hay una pregunta de esta. ¿Sí? No es segura, pero te digo, yo sé que la he visto en mi banco de preguntas, una de esas. ¿Está? ¿Qué dice? Paciente que tiene tal cosa y cuál es la probabilidad de evolucionar a epilepsia. Y salen varios porcentajes. Entonces ahí deciden cuál es el porcentaje. ¿Está? Demencia postraumática, cuáles son las características. Síndrome postconmocional, ya les decía. Paciente que presenta signos poco o signos banales, como que cefalea, irritabilidad, déficit neurocognitivo, depresión, insomnio. Puede suceder hasta 2 meses después de la conmoción. Fístulas de líquido cefalorraquídeo, ¿cuáles son los porcentajes? ¿Qué pacientes presentan más fístulas? ¿En qué tipo de fracturas se presentan más fístulas? De las fracturas de cráneo, ¿cuáles son las que presentan más fístulas? Fracturas de base. ¿Bien?
la incidencia y la lesión de nervios craneales. ¿Cuáles son los nervios craneales más afectados? Olfatorio, facial y vestíbulo coclear. ¿Bien? ¿Por qué son los más afectados? Porque el olfatorio atraviesa la lámina cribosa, entonces cuando se mueve la base, rompe los nervios. Y el facial y el vestíbulo coclear, porque si se rompe la base, rompe el peñasco, rompe el proceso petroso del temporal, y ambos nervios, tanto el facial como el olfatorio, van metidos ahí. ¿Dúvidas? ¿Seguras? O sea, los 7 puntos. Los 7 puntos. ¿Ah? ¿Ustedes quieren? Vean, identificar los montajes. Punto, ese es el punto más llevado son de todos. ¿Sí o no? Montajes en electroencefalograma. Aplicación clínica de electroneuromiografía, potenciales visuales, vamos, aplicación clínica de electroneuromiografía, potenciales visuales o potenciales auditivos. De uno de los 3 le va a salir. ¿Sí? ¿Sí o sí? Tercera y cuarta. Tercera y cuarta, que son 2 neuroimágenes. Una con informe. ¿Qué es el informe? El laudo completo. Laudo completo con los 7 ítems. Y la otra, solo el diagnóstico. Entonces, ahí van 4 preguntas fixas. Essa daqui pode ser uma. Quinta pregunta fixa. Cuadro clínico de las hemorragias cerebrales según su localización o de las isquemias según la arteria afectada. O le sale de hemorragia o le sale de isquemia. Una de las dos le va a salir. Se for hemorragia, logo. Se for Lóbulos o si es continua, o si es talámica, o si es putaminal, ¿entiendes? ¿Sí? Y si es isquemia, por los territorios afectados: cerebral anterior, cerebral media M1, cerebral media M2, M3, cerebral media M4, cerebral posterior, territorio vertebrovascular. Las 6, criterios de trombolisis. ¿Cuáles son los criterios de trombolisis? Evaluamos NIS, aspect, Hankin, tiempo y la edad del paciente, el cuadro clínico general del paciente. Y por último, la etiología TOST. ¿Sí? Etiología TOST. Los 5 variables de la etiología TOST. 7 puntos ya. ¿Ah? En todas las pruebas va a tener eso. En todas las pruebas. Solo que en una va a tener de una cosa y en otra va a tener de otra. ¿Sí? Por ejemplo, si en la tuya sale arteria cerebral